Hola amigos, placer estar de nuevo con ustedes para poder compartir el mejor mensaje del universo, la palabra de Dios que es viva y eficaz. La Biblia hace maravillas. Lo que no podemos hacer los líderes religiosos, Dios lo puede hacer. Lo que no puede hacer un padre, una madre, un maestro, un líder, Dios lo puede hacer. Dios todo lo que es bueno, justo, correcto, lo puede hacer. Porque hay cosas que Dios no puede hacer y es lo malo. Dios no puede hacer lo malo. Dios no puede hacer otro ser igual a Él. Hay gente que dice, pero ustedes los cristianos creen en un Dios trino y están creyendo en 3 dioses. Bueno, vamos a demostrar bíblicamente, no de la Trinidad, el tema no es ese, pero es un tema fascinante para usted, amada persona evangélica, para usted, amada persona católica, para usted, amada persona atalaya, mormona, aún para usted, judío. Sí, yo sé que los judíos a veces se sienten muy en alto porque son el pueblo que Dios escogió. Y mis respetos a ustedes los judíos, pero sí de parte de Dios con mucho respeto y con mucho amor. Yo te digo, no crea que por ser judío vas a tener la salvación, la vida eterna, porque la Sagrada Escritura no enseña eso. Ni la Torá, ni la Tanaj, ni la Biblia judía, ni la Biblia cristiana enseña eso. Como dijo Juan el Bautista, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No por ser descendiente de Abraham es que es salvo, sino por obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y hay muchos judíos que no practican la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y aunque tengan a Moisés como su gran profeta, hay alguien mayor que Moisés y es Jesús el Señor. Y lo vamos a ver con la Biblia. Y el tema es, hay 2 temas. Ya a la hora de ponerlo ahí en YouTube quizás pongo solo un título, pero hay 2 títulos que calzan. Uno es en forma de pregunta, ¿es Jesucristo Dios o un Dios? Y el otro tema o título que podría bien llevar esta enseñanza es las 3 facetas del Mesías. Las 3 facetas del Mesías o las 3 facetas de Jesús en el ámbito cristiano evangélico. Así que es un tema muy interesante porque si usted lee alguna parte de la Biblia, habla de Yeshua o del Mesías o de Jesús o de Jesucristo o de Jesús de Nazaret, algunas partes de la Biblia lo vemos como el Dios Todopoderoso, otra lo vemos como un ser creado y en otra lo vemos y ya no tanto, bueno, sí, como un ser creado, pero un ser humano. Vuelvo a repetir, uno siendo la misma esencia del Padre, otro siendo mayor que los ángeles, como el primogénito de la creación, y otro siendo humano, los 33 años y unos meses, y esto es bueno definirlo bíblicamente, y eso es lo que voy a tratar de hacer bajo la guianza de Dios, enseñar de las 3 facetas de Jesús, o si Jesucristo es el Dios Todopoderoso o es un Dios.
porque dioses hay millones en el mundo, aún hay animales que la gente adora como Dios o adoró a través de la historia como Dios. Hasta los egipcios, hasta para las moscas y las ranas y los piojos, tenían un dios para ellos. Si hablamos de la India, ¿cuántos miles de dioses tiene ese país de la India? Aún los faraones dijeron ser dioses, aún los césares en cada ciudad del Imperio Romano, en cada ciudad importante, tenían un templo hacia el César, dedicado a él, y le ofrecían incienso, le adoraban. Así que dioses hay muchos, el río Nilo, la ave ibis, y hay cuadrúpedos y aves y reptiles que para gente pagana, para gente gentil, son dioses. Y le rezan y le piden y le hacen culto a esos dioses. Hasta le lloran y aún más han llegado al colmo de que a través de la historia y aún hoy día le sacrifican seres humanos a sus dioses. Y eso Dios lo condena en su palabra. Bueno, hay mucho que hablar de este tema, así que entro al tema bíblico. Jesucristo, en el libro de los Hebreos, voy a ver si por aquí tengo apuntado, bueno, o no lo apunté. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, para usted que apunta y usted que es un rabino o un estudioso de la Biblia, para que averigüe allí. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, refiriéndose a Jesucristo, a Yeshua, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y si la sustancia de Dios es que es espíritu, pues al principio el que fue virgen de María o el primogénito de la creación era uno con el Padre y no tenía cuerpo ni fisionomía, ni humana ni espiritual. Allí lo dice en Hebreos 1, versículo 3, es la primer faceta de Jesús. Jesús dijo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Antes de Dios fundar el planeta Tierra y las galaxias y los seres angelicales, la Biblia habla de dos facetas de Jesús, dos, no de una, de dos. La primera faceta, que es la primera de todas, siendo la misma sustancia del Padre, siendo la gloria de su resplandor la misma sustancia del Padre. Si el Padre no tiene cuerpo, si el Padre es espíritu, es un ser que es espíritu, como dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Palabras de Yeshua, de Jesús de Nazaret, cuando andaba en la tierra. Él dijo, Jehová o el Altísimo o el Todopoderoso Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque a tales adoradores busca el Padre que le adore. Bueno, cuando Jesús era uno con el Padre, uno en esencia, uno en gloria, uno en resplandor. Esa es la primera faceta de Jesús y el Nuevo Testamento cristiano o el Nuevo Testamento enseña de esa faceta en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia. Si el Padre es espíritu, pues Jesús o Yeshua era un espíritu con él. La primer faceta de Jesús. Y la parte B del versículo 3 dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús, más que la palabra, él es la palabra en espíritu. Él dice y es hecho. La Biblia enseña que solo Jehová, que solo el Todopoderoso puede perdonar pecados. El Nuevo Testamento enseña que Jesús dijo, para que sepáis que Yeshua, que el Hijo del Hombre, que habla el libro de Daniel, el Hijo del Hombre, tiene poder de perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús dijo, yo tengo poder de perdonar pecados. Y un ángel, un arcángel, un serafín, un ser creado por el Todopoderoso, no tiene poder de perdonar pecados en el sentido de arrancarlos del alma y del cuerpo y del ser humano. No, pero Jesús dijo que él sí, dando a entender que era Dios, porque solo Dios perdona pecados. Nosotros, los seres humanos, podemos perdonar pecados hablando horizontalmente. Ser humano a ser humano, que le hemos fallado, hemos pecado contra la esposa, contra el hijo, contra el semejante. Bueno, debemos perdonarnos unos a otros. Pero en el sentido vertical, solo Dios puede perdonar pecados al ser humano. Y la Biblia dice, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En otras ocasiones he dicho que la ley se perpetúa en el nuevo pacto, en la gracia, en el pacto que Jesús hizo y que firmó con su sangre en la cruz del Calvario. Jesús es el cumplimiento de la ley, Él es nuestro reposo, nuestro sábado. Él es lo que tipifica o simboliza o el prototipo de aquellos miles de sacrificios y holocaustos del Antiguo Testamento que Dios pedía para ya sea apaciguar la ira o por el pecado del pueblo llamado Israel o el pueblo escogido por Dios. Jesús es ese Cordero, Juan 1:29. Por eso Jesús murió a la hora del sacrificio en el templo, que era las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. A las 9 lo empezaron a crucificar y a las 3 de la tarde entregó el Espíritu, porque nadie podía quitarle la vida porque Él era el Eterno. Él voluntariamente entregó el Espíritu a la hora del sacrificio del templo, porque el sacrificio también representa a Cristo. El altar también representa la cruz del Calvario, donde Moisés ofreció a Isaac, que tipificaba a Jesús el Señor, a Yeshua. La primera faceta de Jesús siendo la misma sustancia del Padre. Dice Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí pone la segunda faceta de Jesús, porque son tres, como el primogénito de la creación, que dice Colosenses 1:15, que Dios, siendo la misma sustancia del Padre, un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una sola esencia, un Dios espiritual, sin fisionomía, sin cuerpo, se hizo un cuerpo, y ahí dice, aquí en Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles. Jesús como superior a los ángeles
era en sus dos facetas, la primera siendo la misma sustancia del Padre, del Todopoderoso, y la segunda cuando se formó un cuerpo. No me refiero al cuerpo humano que nació de la Virgen María para que se cumpliera Isaías 7:14, o la parte A de Isaías 9:6, un hijo nos es nacido, porque la parte B se refiere a la segunda faceta del Mesías, que es o a la segunda venida del Mesías a la tierra, que será al final de la semana 70 de Daniel. Esto lo digo con mucho respeto al haber comparado lo que enseñan algunos rabinos, lo que enseñan algunos doctores o personas muy preparadas en teología, y habiendo hecho resumen por muchos años en el transitar cristiano. Alguien me lo enseñó hace años, un maestro de escatología que yo respeto mucho, y desde entonces entendí claramente que la Biblia enseña de que Jesucristo no es un Dios, sino el Dios Todopoderoso. Pero la gente se confunde porque dice, Dios no puede ser tentado. La Biblia enseña que Dios no puede ser tentado. ¿Y por qué Jesús fue tentado? Si Jesucristo o Yeshua es Dios, ¿por qué fue tentado? Bueno, porque habla de la tercera faceta de Jesús. Jesús como ser humano, en sus 33 años y unos meses, que nació en Belén, que se crió en Nazaret y que empezó su ministerio de predicar en Capernaum y anduvo por los alrededores ahí en Israel y los alrededores. Ese es la tercera faceta de Jesús. Entonces, cuando escudriñemos la Sagrada Escritura, hay que saber ubicar en qué faceta de Jesús habla allí la Biblia, para no hacer como muchos, ¿no? Él fue creado porque dice el primogénito del Padre. Cuando la Biblia habla de que Jesús es hijo de Dios, no quiere decir que él tuvo principio. Cuando habla de la segunda faceta o de la tercera faceta de Yeshua o de Jesucristo, bueno, sí tuvo principio. Como el primogénito de la creación tuvo principio. Colosenses 1:15, Hebreos capítulo 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles. Jesús, superior a los ángeles, es el primogénito de la creación. Jesús... La Biblia enseña en el Antiguo Testamento que solo en Jehová hay salvación. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento que solo en Jesucristo hay salvación. ¿Por qué dos personajes? No es que son dos, es que es el mismo personaje. Pero hay que entender esas tres facetas de él para comprender la Escritura. La Escritura se entiende por revelación del Espíritu Santo de Dios. Aunque he escuchado a rabinos y a teólogos cristianos decir que no podemos decir revelación, que Dios me reveló la Biblia, pero su servidor no está de acuerdo con eso. Su servidor cree firmemente que sí, Dios revela la palabra de Dios, porque Dios a mí me la revela. Que no podemos salirnos del canon sagrado, sí, amén a eso. Porque una cosa es la palabra escrita y otra cosa es la palabra revelada. Si la palabra revelar significa quitar el velo, hay gente, quizás algunos me están escuchando y poniendo mucha atención, que no le ha sido revelado a Jesús en las tres facetas, a Yeshua, al Mesías en esas tres facetas, y por eso a veces es un judío mesiánico o cristiano y está equivocado. A veces hasta es un profesor de instituto y está equivocado.
con todo respeto y con mucha humildad lo digo, no con jactancia, pero sí con veracidad y apoyado en la Biblia. Y estoy citando la Biblia, Hebreos 1:3, Dios en su primer faceta, como Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia enseña desde el siglo y hasta el siglo. Él es el Señor. Jesús dijo, yo para esto he nacido. Jesús nació siendo rey, siempre fue rey, nada más que él dijo, mi reino no es de este mundo. Al menos en su primer venida, el reino de Jesús, el hijo de David, no era de este mundo. Él venía en su primer faceta como el Mesías para cumplir profecías del Antiguo Testamento, profecías que, por cierto, a muchos judíos le es velado, no le ha sido revelado la faceta de Jesús, de Yeshua el sufriente. Y Jesús en su primera etapa o en su primer faceta cumplió muchas profecías, no una ni cinco del Antiguo Testamento o de la Tanaj, sino muchas profecías. Bueno, el tiempo corre y debo seguir tratando de explicar esto. Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles. El versículo 4 pone a Jesús superior a los ángeles. Bueno, Jesús siendo la misma sustancia del Padre. Jesús siendo el primogénito de la creación. Jesús con un cuerpo. Él se formó un cuerpo antes de crear el mundo. Del mundo antes de crear el universo. La segunda faceta de Jesús, Colosenses 1:15 y aquí Hebreos 1:3, hecho menor que los ángeles. Y hay otros pasajes de la Biblia también. Y la cuarta faceta de Jesús, porque más bien son 4, porque la tercera faceta de Jesús es Jesús humano, cuando nació de la Virgen María, que se cumplió la profecía de Isaías 7:14, y aquí una virgen concebirá. ¿Por qué la virgen tenía que ser desposada o comprometida en matrimonio? Que en ese desposorio el novio iba y ganaba ahí una platita o ganaba bienes terrenales y se hacía una casita para luego meter a su desposada. Una costumbre judía. En esa faceta Jesús estaba humanizado y llamará su nombre Emmanuel, dice Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si María hubiera quedado embarazada sin ser desposada con José, pues la ley mandaba que tenía que ser apedreada, la adúltera, la pecadora, tenía que ser apedreada. Y si había sido infiel, tenía que morir apedreada. Por eso estaba desposada. Dios en su sabiduría quiso que estuviera desposada. De hecho, Mateo capítulo 1 dice que José pensaba dejarla en secreto. José era de la descendencia de David, lo mismo que María, la madre de Jesús. Los dos venían de la descendencia de David, según la genealogía tanto cristiana como la de aquel tiempo. Por eso José no quiso dejarla en secreto, para que no fuera apedreada la Virgen María. Y porque un ángel le dijo, José, no temas recibir a María, porque ella ha sido embarazada por el Espíritu Santo. Dice la profecía que el ángel le dijo a María que el poder del Altísimo te cubrirá. O sea, el Dios dejó embarazada a la Virgen María.
Dios puso un esperma allí y fue un cuerpo espiritual. Por eso Jesús no fue contaminado como los que somos descendientes de Adán. En Adán todos mueren, pero en el caso de Jesús no fue ni siquiera el óvulo de María, fue un óvulo del cielo y un espermatozoide del cielo que estuvo en el vientre de María. Por eso la Biblia repite, me preparaste cuerpo. María solo fue un vaso de Jesús de Nazaret, del Mesías, pero fue un cuerpo que no tenía, bueno, la Biblia, la ciencia enseña que la palabra semen viene de semilla. Por tanto, es el hombre el que engendra, el que imparte esa semilla en la relación sexual en el matrimonio. Por eso el hombre es el que engendra, la mujer lo que hace es concebir. Pero sí fue un cuerpo espiritual, un cuerpo especial, es la palabra, en el vientre de María. Porque Jesús fue sin contaminación en cuanto a descendencia de Adán y Eva, porque escrito está, en Adán todos mueren, pero él fue un segundo Adán, una segunda creación humana que Dios se hizo en el vientre de la Virgen María. Por eso escrito está, me preparaste cuerpo, y la Biblia lo repite. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice ahí en Hebreos capítulo 1. Ese primogénito de la creación lo metió, se preparó un cuerpo, pero ya humano, la tercera faceta de Jesús. La tercera faceta de Jesús. Ya cuando él resucitó, lo que seguía haciendo era el primogénito de la creación, que era 100% Dios, pero con un cuerpo, una fisionomía que parecía humana, pero no era humana. Yo dije una cuarta faceta, pero realmente son tres. Jesús, después de que resucitó, él podía comer, pero ya no era humano. Porque un humano no puede levantarse en el aire y subir hasta el norte del universo, que fue lo que Jesús hizo en Hechos capítulo 1. ¿Por qué los cristianos decimos que Jesús es Dios? Bueno, porque Él dijo ser Dios. Él perdonó pecados. Jesucristo dijo en Mateo 4:10 y en los evangelios que solo Dios perdona pecados. Cuando el diablo lo tentó, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Jesús conocía la Torá perfectamente. Por eso la Biblia enseña que desde que tenía 12 años dejaba admirado a los rabinos de su época y le escuchaban y se admiraban al escuchar a aquel niño con 12 años, porque tuvo una madre terrenal que le enseñó la Torá, porque tuvo un padrastro, un padre terrenal que le enseñó la Torá, y porque como buen judío él iba a las sinagogas y al templo, sobre todo en las fiestas. Y así que, y también tuvo la revelación del Espíritu Santo, según Hechos 10:38, que dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Jesús venció al diablo no como Dios, sino como hombre. Jesús venció al pecado no como Dios, sino como hombre. Jesús venció la tentación no como Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino como hombre. Y Jesús dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirá. Bueno, dirá alguien, pero eso no es nada nuevo, sino que la Tanaj o la Torá lo enseña. No, sí, tiene que ver mucho, porque en Juan 5:38 y 39, en Juan 9,
capítulo 9, versículo 38, dice que aquel ciego de nacimiento dijo, en el 37 dijo, ¿quién es el Hijo del Hombre para creer? Jesús le dijo, yo soy, y la Biblia enseña que aquel ciego de nacimiento que Jesús sanó, le dijo, creo, y le adoró. Y la Biblia enseña que Jesús, siendo hombre, recibió adoración. De hecho, desde que nació, vinieron los pastorcillos y le adoraron. Vinieron aquellos pastores en el oriente que cuidaban ahí en Israel, vinieron porque se le aparecieron un ángel y luego una gran multitud que les dijo, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, Yeshua, el Mesías, el Señor. Nació en un pesebre, no nació en cuna de oro, para enseñarnos humildad y para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Él participó de carne y sangre, como dice Hebreos 1, 14 y 15, para vencer aún a la muerte. Por eso Él es el Mesías, Yeshua el Señor, Jesús el Señor. Él recibió adoración no solo en Juan 9:38, también en Mateo 28:9, dice que aquellas mujeres, las dos Martas que iban al sepulcro, el ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y que aquellos soldados romanos se quedaron como petrificados allí, se quedaron como momias, no podían ni caminar del miedo. Y eran soldados romanos, era una guardia romana. Porque Dios, Jesús, es más poderoso que la guardia y que todo el imperio romano. Él es el libertador, aleluya. En su primer faceta o en su primer visita a la tierra, nos liberó espiritualmente. En su segunda venida, liberará del anticristo, liberará de Gog y Magog, liberará de los reyes del oriente, según las profecías de la Biblia, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Es hora de que se nos quite esa venda, se nos sea revelado a Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice en Mateo 28:9, que aquellas mujeres le adoraron y Jesús recibió adoración. Así que Jesús en la Biblia en más de una ocasión recibió adoración. En Romanos capítulo 9, Romanos 9, versículo 4 y 5 dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, o sea, vino Yeshua, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todo, sobre los ángeles, sobre los seres humanos, no hay nadie mayor que Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y si usted sigue leyendo en Hebreos capítulo 1, dice el escritor de los Hebreos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Adórenle todos los ángeles del cielo. Adórenle todos los ángeles del cielo, dice en Hebreos 1, versículo 6. Hebreos 1:6. ¿Por qué si Jesucristo no fuera Dios? Porque el mismo Padre dice, adórenle todos los ángeles del cielo, Hebreos 1:6. ¿Por qué dice allá en el libro de Daniel, aquel pagano, veo a uno semejante al Hijo de los dioses? Es que muchos creen cuando leen en la Biblia, aún cristianos evangélicos, de los cuales pertenezco yo. Cristianos evangélicos creen que porque la Biblia dice Hijo de Dios, es que Jesucristo tuvo principio. Y qué equivocados que están,
y aún teólogos y rabinos. ¡Qué equivocados que están! Tanto el Antiguo Testamento enseña de un Dios trino. Jehová tu Dios uno es, sí, Jehová, o el Dios Todopoderoso es un Dios trino. Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre. Dios no necesita un ángel, ni un arcángel, ni un querubín, ni a un ser humano creado para hacer la creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es que ya Jesús estaba en la segunda faceta cuando Dios creó al ser humano en el huerto del Edén. Ya Dios estaba en su segunda faceta, que tenía un cuerpo espiritual. Hebreos 1:3, Colosenses 1:15, o más adelante en Hebreos cuando dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, creo que es Hebreos 1:6, el primogénito, porque ya Dios tenía un cuerpo, Jehová tenía un cuerpo. ¿Qué más? En Génesis capítulo 5, versículos 5 al 7, dice que el ser humano estaba lleno de maldad y de gloria, y dijo, hagamos una ciudad y una torre, seamos famosos. Y la Biblia dice que nada los podía desistir de eso. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único Jehová que es uno, conversando entre sí, Dios dijo, descendamos y confundamos